La Edad Moderna, por Ashley Valeria Mejía Gómez, del 404. La Edad Moderna es la etapa histórica que transcurre entre los siglos XV y XVIII en contraposición de la Edad Media. La Edad Moderna se caracteriza por el progreso cultural, los descubrimientos, la creación de los estados, el desarrollo de la economía a nivel mundial y un mayor peso de la razón frente a la fe. Por tanto, se considera que el punto de partida de la Edad Moderna es el final del Imperio Bizantino, la caída de Constantinopla en 1453, mientras que el final de esta amplia etapa histórica será el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Cambios políticos y sociales en la Edad Moderna. La burguesía adquirió una importancia cada vez mayor en la sociedad, y es que el poder de la burguesía fue aumentando gracias a que se enriquecía debido a sus crecientes poderíos sobre el comercio. Por otra parte, los estados crearán sus propias leyes, que dejarán de estar supeditadas a las normas morales de la Iglesia. Nacieron los estados-nación o estados nacionales, con un territorio claramente delimitado, población más o menos constante y un gobierno específico, es decir, nacieron los estados modernos. En la Edad Moderna también se produjeron importantes descubrimientos, tales como la llegada de América y Australia, la expansión colonial hacia América, guerra de conquista mediante África, Oceanía y posteriormente hacia Asia. Permitió la difusión de las ideas modernas y de las lenguas europeas en el mundo entero. Esto también significó el fin de los imperios americanos. Se trató de un periodo de profundos cambios en la cultura y sociedad occidentales, cuyo primer impulso se dio en el Renacimiento y la Revolución Científica. Así se rompió con la tradición medieval y se abrazaron los nuevos valores de la razón y la ciencia. Economía y comercio. Los descubrimientos geográficos dieron lugar a una gran expansión del comercio, que se desarrolló a nivel mundial. De este modo, los grandes centros de comercio mundial serán las principales ciudades europeas y asiáticas. En este contexto, la esclavitud se convirtió tristemente en un negocio muy rentable. Nace el mercantilismo, que sostenía que la riqueza de una nación se basaba en la acumulación de metales preciosos. Ya en las etapas finales de la Edad Moderna, con la burguesía ganando poder social y con la primera revolución industrial, terminaría surgiendo el capitalismo. Religión. Surgieron nuevos movimientos religiosos como el protestantismo. Es aquí donde destaca Martín Lutero, quien, descontento con el poder y la corrupción de la Iglesia Católica, emprendió la Reforma Protestante. La respuesta de la Iglesia Católica frente a un protestantismo que ganaba fieles fue la Contrarreforma. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo se llevaba a cabo una importante labor de evangelización al catolicismo. Pensamiento, ciencia y arte. Se produjo en Europa un cambio cultural fundamental para comprender la Edad Moderna y que posteriormente fue bautizado como el Renacimiento. Su nombre se debe a que, tras siglos de oscurantismo medieval, la cultura europea renació, recuperando y revolucionando sus raíces clásicas grecolatinas. Este proceso tuvo un profundo impacto en el arte y la filosofía. Por otro lado, fue posible gracias a la erosión de los valores religiosos tradicionales que reemplazó la fe religiosa por la razón humana y los métodos escolásticos de lectura de textos antiguos por la observación, la investigación y la evaluación de la realidad empírica. Este nuevo paradigma cultural fue conocido como el humanismo, ya que sacaba a Dios del centro de las preocupaciones humanas y colocaba al ser humano mismo en su lugar. Antropocentrismo. El arte y la filosofía se hicieron eco de este cambio. Las pinturas medievales centradas en la representación de lo divino dieron paso a representaciones de escenas mitológicas grecorromanas, en lo que el cuerpo humano y sus acciones ocupaban un plano central, y a nuevas formas de comprender la estética cristiana. También la invención de la imprenta por parte de alemanes, Johannes Gutenberg, resultó decisiva en la difusión de la cultura. Todo ello se tradujo en un más que notable impulso al arte y a la ciencia, especialmente en aquellos países libres de la Inquisición. La filosofía fue la gran protagonista del movimiento humanista. Nombres como René Descartes, Thomas Hobbes, Jack Locke, Gottfried Leibniz, David Hume o Immanuel Kant enfrentaron los grandes temas de la época.
La racionalidad, la libertad, el libre albedrío, la formación del individuo, la tolerancia y la curiosidad formaron parte de los valores que el humanismo defendió. Así se fundó un nuevo sistema filosófico, caracterizado por un moral y una ética seculares, que entendían al ser humano como un ser capaz de procurarse su propio bienestar. El humanismo fue retomado a mediados del siglo XVIII por la Ilustración, un movimiento cultural de importancia crucial en el pensamiento contemporáneo. La revolución científica. Uno de los aspectos concentrales de la Edad Moderna fue el surgimiento de la ciencia y del método científico, un concepto filosófico y metodológico que cambió al mundo para siempre. La revolución científica tuvo lugar entre los siglos XVI y a finales del siglo XVII. Consistió en una verdadera explosión de nuevos saberes en física, biología, astronomía, anatomía, matemáticas, química y otros campos del saber. Su impacto en la historia humana es solamente comparable a la revolución neolítica que produjo la invención de la agricultura. El método científico representó un cambio filosófico mayúsculo que le entregó a la humanidad un camino para crear y legitimar sus propios saberes, al margen de lo que dictaba la tradición religiosa. Destacan personajes como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Francis Bacon, Robert Hooke, entre muchos otros. El fin de la era moderna. El fin de la Edad Moderna se ubica en la independencia estadounidense en 1776 o bien en la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa y sus ideales sociales de igualdad, libertad y fraternidad no solo pusieron fin al antiguo régimen, además fue el comienzo de un proceso en que el mundo republicano burgués le arrebató a la aristocracia el mando de Occidente, a medida que el capitalismo se sentaba como sistema económico y los burgueses como la clase social dominante. En este contexto histórico se produjo en el siglo XIX la descolonización del mundo y la revolución industrial, dando inicio a la contemporaneidad capitalista.